Muy buenas tardes, tengan todos una vez más la bienvenida a Voz Calvario, transmitiendo desde las instalaciones del Centro Cristiano Calvario. Le habla su hermano Jorge Suriel. Su hermana Celida Méndez. Dándole gracias una vez más por estar ahí, por ser fiel a la programación de este canal, de esta radio. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por su familia, por sus hijos, y sabiendo que estamos aferrados a una esperanza fiel y verdadera, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos estar confiados siempre de que Él nos va a ayudar, porque si su palabra dice que si Él nos dio a su Hijo, no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Tenemos que tener la confianza en el Señor. Plenamente. Por eso es que tenemos que estar siempre delante de Él. Poner todas las situaciones delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, ustedes que están del camino de su trabajo hacia la casa, que están escuchando en el celular o que están en el celular en su trabajo, bienvenido una vez más a esta programación Voz Calvario. Y queremos decirle que Dios, su misericordia sigue extendida sobre nuestras vidas. Y cada día que nosotros podemos abrir los ojos, solamente una palabra de gratitud tiene que salir de ella, porque Dios nos ha extendido su mano sobre todos nosotros y sobre nuestras generaciones. Amén. Nosotros somos un remanente que tenemos que estar siempre agradecidos por lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Yo quiero que nos unamos en oración, unamos nuestros corazones, porque Dios nos va a hablar hoy. Vamos a traer una reflexión que se llama El silencio de Dios duele. Es el Salmo 74. Vamos a hacer un review otra vez, pero el Señor nos ha dado la indicación de que lo hagamos otra vez, porque hay algo que el Señor quiere transmitir a nuestros corazones hoy, especialmente a la gente que estén esperando promesas del Amén. Señor. Amén. Unámonos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Venimos delante del trono de tu gracia por los méritos del único bueno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Clamamos al poder de su sangre sobre nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te pido, Padre, que en esta misma hora que la sangre de Jesús sea rociada sobre todos aquellos que están escuchando ahora mismo este canal y lo que escucharán luego. La sangre de Jesús sobre ellos, sobre su familia, sobre sus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para alabarte, a glorificarte, a exaltarte, a darte toda honra y gloria, Señor, al igual a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por no solamente tomar nuestro lugar, sino también tomar, Señor mío, la misma presencia de nosotros en esa cruz, Señor mío, porque no solamente moriste por todos, sino moriste por cada uno de nosotros, en el sentido, Señor mío, que tomaste el lugar que nos correspondía a cada uno. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo, el cual el Padre envió, ha dado testimonio, Señor mío, que todo lo que tú hiciste en la cruz fue verdad, fue la cosa más preciosa, lo que toda la creación anhelaba ver, Señor mío, y tú lo guardaste para estos últimos tiempos, Señor. Padre, yo oro especialmente por todos tus ministros en toda la tierra. Todos aquellos, Señor mío, que predican tu palabra, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú le des más de ti, Señor mío, que con sencillez de corazón sigas revelando, Señor mío, tu verdad, para que la gente vuelvan y se vuelvan a ti, Señor, porque ese es el trabajo de aquellos ministros tuyos, Señor mío, que todos vuelvan al corazón de ellos hacia ti. Ese es el trabajo de todo aquel que predica tu palabra, que se vuelvan al Señor de la cruz, a Cristo, para que llevar todos esos hijos al Padre como Jesucristo lo vio y se gozó al ver, Señor mío, esa multitud tan grande que venían hacia ti, todos esos hijos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos revela todas las cosas, los misterios del corazón de Dios, aún las cosas que hay en nosotros que no están bien.
tú la revelas. Señor, tú eres el que nos da la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría divina, la sabiduría que edifica, la sabiduría que viene con autoridad. Te damos alabanzas a ti, Dios, porque tú has sido bueno, Señor. Tú eres bueno y fiel. Para siempre son tu misericordia. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor mío. Edifícanos, Señor, y que podamos ver cosas nuevas con oídos nuevos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, venimos, como decía Suriel ahorita, queremos darle un review a Salmo 74, porque yo sé que este salmo tiene muchas cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Por eso, en esta tarde queremos hablar de ese salmo. Amén. Entonces invité a Suriel para que pudiéramos hablar ahora en el programa del salmo, porque la verdad que este salmo tiene algo muy, muy importante que cada uno de nosotros tenemos que aprenderlo para aprender a clamar a nuestro Señor cuando tengamos una necesidad grande, porque siempre nosotros tenemos que aclamarlo a diario, pero a veces nuestro clamor se hace de una manera que a veces no podemos ni detenernos, porque nos levantamos, le pedimos al Señor, nos acostamos y en medio del trabajo siempre estamos aclamando a Él por nuestras necesidades. Así que vamos leyendo, vamos a empezar a leerlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar lo del monte de Sión, lo que significa el monte de Sión, el nombre. Nombre mencionado en 2 lugares en la Biblia. Fortaleza de los Jebuseos que David conquistó, situada sobre la colina del sudoeste de la vieja Jerusalén, y llamada también la ciudad de David. Segunda de Samuel 5, el versículo 7. David hizo de Sión la capital política y religiosa de Israel y llevó el arca allí. El segundo sinónimo del monte, el monte Hermón, en Deuteronomio 4:48 habla de eso. Entonces sigamos con el versículo 3. Dice: dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto su divisa por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrantado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retrae tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruo en las aguas. Mayugaste la cabeza del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río secaste, ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol.
Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano, el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el arma de tus tórtolas y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Quiero que le ponga mucha atención al pacto, porque es muy importante el pacto de Dios con nosotros, sus hijos. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvide la voz de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Aleluya. Este es un salmo donde, si vemos el clamor del salmista, él empieza aclamando porque en su corazón él entiende que Dios no está, que Dios está callado y que Dios se ha alejado. Y cuando eso pasa, nosotros sentimos miedo. Si nosotros nos damos cuenta, el clamor de este salmista empieza con un miedo increíble, porque no están sintiendo a Dios. El pueblo no lo está sintiendo. Fíjense que habla de que no, ni aún tienen que le lleve la palabra, ni los profetas. Entonces, el profeta Jeremías advirtió al pueblo y el pueblo endureció su corazón. El profeta Jeremías hablaba mucho y le advertía toda la palabra que Jehová decía, pero ellos endurecieron su corazón. Entonces, a la palabra de Jehová, por lo cual la razón de este colazo fue que no escucharon la palabra del profeta que venía de la boca de Dios. Siempre nosotros como cristianos, la iglesia siempre tienen que oír la palabra del profeta, la palabra del pastor, porque Dios habla, pero a veces nosotros no queremos oírlo y es una realidad. Por eso el primer versículo de este salmo es un clamor increíble. El pueblo tenía una rebeldía muy grande y no oía la palabra que venía del profeta de Dios, de Jeremías, no lo oían. Le profetizaba que pararan de ofender a Dios con su idolatría a dioses paganos. Los israelitas inclinaron el corazón a escuchar dioses ajenos, los cuales Dios le advirtió aún mucho antes de entregarle la tierra prometida a Suriel. Se le advirtió, le hablaba mucho. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo y en Deuteronomio. Este salmo se nos aplica a nosotros cuando no obedecemos a Dios. Pero si obedecemos, podríamos evitar muchas consecuencias no deseadas para nuestra vida, Suriel. Así es. Cuando vemos, yo estoy mirando este salmo y veo que el clamor de este salmista, Asaf, le hace recordar a Dios quiénes son ellos. A Dios le dice, acuérdate que fuiste tú que nos recogiste, fuiste tú que nos redimiste. ¿Por qué nos abandonaste ahora? ¿Por qué fueron abandonados? Exactamente por lo que tú acabas de decir. Ellos habían desobedecido a Dios. El pueblo estaba siendo llevado en cautiverio. Y vemos que en una situación que a veces nosotros mismos vivimos en el día de hoy, que hay situaciones que vienen a nuestra vida. A veces Dios nos ha hablado una palabra, nos ha mandado a hacer algo a nosotros y las cosas no están saliendo como queremos nosotros que salga, y nos olvidamos que lo que Dios exactamente como nos mandó a hacer. A veces nosotros podemos ir a la congregación y no entendemos, a veces ni podemos percibir la presencia, no podemos ni siquiera alinearnos a lo que está pasando en las alabanzas o en la adoración. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos está
impidiendo el caminar o esa comunicación con Dios. Es porque algo en el camino dejamos de hacer que Dios nos mandó a hacer. Y por eso hay momentos que la corrección es necesaria. Es necesaria. Amén. Porque nos evita que caigamos en situaciones como la que cayó Sansón. Sansón fue un hombre que le dijeron exactamente cómo debía conducirse, y él quiso tomar lo que Dios le había dado para su uso personal. Mucha gente piensa que lo que Dios les ha hablado lo han tomado muy a la ligera. Israel tomó tan a la ligera lo que Dios le había prometido que se desobedecieron, y Dios simplemente se cayó. Amén, se cayó. Y el silencio de Dios duele. Eso es indiscutible. Jeremías se ensanchó contra los profetas, dice la palabra, que no predicaban o hablaban la palabra de Dios, al igual que un gran número de sacerdotes. En ese tiempo se sumaron a estos profetas. El pueblo de Dios vive siempre, porque los profetas hablan. A veces se unen profetas. A Jeremías le decían, esos profetas están mintiendo. Incluso muchos sacerdotes estudiantes se unieron, y Jeremías le hablaba y le hablaba. Pero yo he entendido algo siempre, y eso todavía nosotros actualmente. A veces tenemos nuestros pastores que no hablan la verdad, que cada 2 y 3 veces en la semana. Antes íbamos a la iglesia, ahora se puede asistir una vez, lo otro lo hacemos por Zoom, y la mayoría de los pastores están haciendo eso con su gente. Pero ¿qué pasa? Hubo un tiempo que todo el mundo salía corriendo, estaba predicando el profeta no sé quién, está predicando el apóstol que viene ahí, y dejaban su iglesia, la dejaban vacía, y se iban a oír la palabra de otra persona que viene de otra iglesia, porque a veces hay pueblos que necesitan una palabra de Dios diferente a la que necesita el otro pueblo. Sí. Por lo que esté pasando en el momento. Por eso es que tenemos que oír siempre a nuestros pastores. Y eso era lo que Jeremías le hablaba al pueblo. Le hablaba, le decía. Pero el pueblo no oía. No quería oír. Entonces nosotros como pueblo de Dios siempre vivimos arrepintiéndonos. Siempre vivimos arrepintiéndonos, desobedeciendo y clamando. Todo el tiempo estamos, ay Señor, perdónanos, ay Señor, ay mira Señor, que no lo vuelvo a hacer, siempre estamos arrepintiéndonos. Pero entonces caemos de nuevo. Después que caemos, volvemos de nuevo al clamor a Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día, Suriel. Y lamentablemente cuando la gente, como tú decías, el Señor trae una palabra, cuando trae un ministro, puede ser de un lugar a otro, el Señor le da una orden específica a ese ministro. Al igual que el pastor de la casa, el Señor sabe lo que la casa necesita. Hoy día yo mismo estaba, a veces, yo meditaba en eso cuando yo estaba trabajando, que hay veces que Dios, cuando está tratando como con una congregación o con un pueblo específico, Dios como que rodea a ese pueblo y deja que el pueblo simplemente se presente delante de Él y clame a Él, y la situación que ese pueblo tiene, Dios trata con Él, y que el pueblo se vire hacia Él, para que entonces el pueblo pueda salir a hablar y pueda salir a conquistar. Hasta que el corazón del pueblo no es sanado, Dios no abre el camino completamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Entonces Dios quiere que uno alumbre, no que apague luces. No quede. Al mismo Jeremías, el Señor le dijo, yo te he llamado para derribar y para construir. O sea, si usted va a derribar, Dios tiene que asegurarse de que también tú vas a construir. Entonces, Jeremías en ese tiempo, como tú dijiste, le dijo al pueblo eso. Oiga, los sacerdotes y los profetas están desobedeciendo al pueblo y dirigiendo al pueblo con mentiras. Entonces, lo mismo que están hablando ellos es lo que el pueblo está recibiendo, y el pueblo está reaccionando de la misma forma que estaban reaccionando los mismos profetas. Amén, eso pasa. Por eso tenemos que estar pendientes y muy atentos a lo que Dios
está hablando, porque estamos en unos tiempos muy parecidos a lo que se vivió en esa época, Suriel. Sí, así es. Definitivamente estamos en unos tiempos totalmente parecidos a lo que se vivió en esa época. Incluso, si tú piensas un año atrás, yo estudiando este salmo, me puse a pensar lo que estaba pasando un año atrás, antes de la pandemia. Y era el mismo tiempo, la gente andaba buscando, oyendo lo que dice tal profeta, eso era Facebook, eso era en YouTube, oyendo lo que decía tal apóstol, y lo que estaba pasando, a lo mejor estaba pasando en Guatemala, o estaba pasando en Colombia, o estaba pasando en Santo Domingo. Nosotros lo queríamos traer en medio de nosotros a nuestra iglesia. Sí. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Newark? Puesto que era lo que los pastores de nosotros estaban haciendo para traer al pueblo de Newark a los pies de Cristo. Exacto. Entonces, estaba pasando lo mismo. Cosas que varían, pero era la misma, era el mismo concepto que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué se lo digo? Ellos quemaron y saqueaban el templo de Dios. Pero ahora nosotros somos el templo de Dios que estamos haciendo tú y yo con el templo de Dios. Eso es muy importante. Ellos en esa época, nos vamos a Segunda de Reyes y el capítulo 25 y lo leemos, nosotros vamos a ver qué pasó. Fue desastroso lo que pasó, la verdad, con ese pueblo. Que hicieron a un rey, le sacaron los ojos. Fue una cosa increíble lo que se estaba haciendo. Por eso fue que el salmista clamaba tanto. Había un clamor que salía de su corazón porque entendía. En los primeros versículos aquí nos vamos a ver, mira cuando dice: ¿por qué, oh Dios, no has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempo antiguo, la que redimiste para hacer la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde ha habitado. Ellos estaban, el salmista tenía un clamor fuerte, le estaba hasta que Dios se acordara. Sí. Pero nosotros hoy en día tenemos que cuidar ese templo, el cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Tenemos que cuidarlo. Es una cosa que es muy importante, cuidar el templo de Dios. Entonces, yo me preguntaba, ¿lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? Entonces, si no lo estamos haciendo, vamos a empezar a cuidarlo para que nuestro clamor llegue a la presencia de Dios. Y ustedes me preguntarán: Célida, ¿cómo cuidamos? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Pues eso es tan sencillo. Mira, cuidemos nuestro cuerpo. Lo primero que tenemos que cuidar en nuestro cuerpo es la boca. Usted, ¿cómo la boca? Mira, nosotros tenemos que ver qué comemos, cómo nos alimentamos, para que el cuerpo permanezca saludable. ¿Qué es lo que no hace daño? Si el comer mucha grasa no hace daño, el tipo de golondrina que comemos, tenemos que, mire, cambiar el estilo, empezar a comer sanamente. Tenemos que empezar a comer sano. Yo soy una que con este salmo dije, pero yo tengo que cuidar mi cuerpo, yo no tomo casi agua. Y dije, no, yo tengo que tomar agua para que mi cuerpo sea sanado, porque el agua da vida. El agua da vida y el agua es muy importante. Esa es una forma de cuidar nuestro cuerpo, la manera en que comemos. Pero también tenemos que cuidar nuestra lengua. Amén. Un órgano pequeño, pero destruye mucho. Destruye grandes ministerios. Pero también hace también que los ministerios suban y que nuestro clamor suba a la presencia de Dios. Oye, por eso es que la lengua es un órgano que la Biblia lo dice, que en poder de la lengua está la vida, pero también está la muerte. Pero todo lo que lo amamos, vamos a comer de su fruto. Entonces yo me pregunto y decía, Célida, pero hay que comer del fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto que da vida. Amén. Lo que resalte, la cosa buena. Si el hermano Suriel tiene un problema, nosotros lo que tenemos que hacer es, palabras que le vamos a dar, tienen que ser palabras que lo levanten, palabras de vida. Amén. Para ayudarlo. No podemos ir a querer decirle cosas al hermano que a veces pensamos que son verdades,
Pero si esa es una verdad y esa verdad va a destruir al hermano, mire, mejor es que no callemos. Por eso es que Proverbio lo dice, que en poder de la lengua está la vida y la muerte. Vamos a hablar palabras buenas, palabras de vida, palabras que resalten, palabras que ayuden a levantar al amigo, palabras que nos ayuden a quitarle al diablo el arma, que pertenecen a Jesucristo, porque ya son de Él, ya Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para que todos seamos salvos, Suriel, para que nadie se pierda. Amén. Así Entonces, es. por eso tenemos que cuidarlo. También dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Aleluya. Entonces, tenemos que, en Proverbios 4:23, por eso es que tenemos que, todas esas raíces que tenemos de amargura, todas esas cosas nosotros como hijos de Dios tenemos que sacarla de nosotros. Cualquier mal pensamiento que nos venga, nosotros tenemos que desechar. Todo lo que la mente de nosotros quiere traer, que no nos ayuda, que no va a traer nada bueno, nosotros todas esas cosas tenemos que cancelarla al instante, sacarla de nosotros y empezar a hacer toda la cosa buena que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que está pasando, Suriel. Eso, mira, yo leyendo el Salmo me doy cuenta de algo, que es que a veces nosotros mismos no entendemos las enseñanzas que el Señor nos deja. Y esta es una enseñanza muy, muy grandiosa, como estábamos diciendo al principio, que no es bueno repetir lo que el Señor nos enseña, porque la Biblia fue escrita para eso, para poder ver lo que hicieron los hombres correctamente y cómo Dios actuó cuando hacían las cosas correctamente, y también no repetir los errores de los hombres. Amén. Que lo hicieron incorrectamente. Sí, sí. Por eso es necesario que tenemos que estar siempre leyendo las Escrituras, entendiendo las Escrituras. Mira lo que pasó en este pueblo en esta temporada, que fue llevado a Babilonia, y Jeremías le profetizó. Jeremías fue llamado específicamente para ese momento porque Dios sabía ya lo que venía, porque el pueblo no obedeció a Dios y tenían una idolatría de una forma inmesurable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos al Éxodo y vemos a una Miriam con su hermano Aarón que se levantan contra un líder como Moisés en desobediencia, ¿qué pasó con ella? Al ella tomar la lepra y sacarla del pueblo por una semana, el pueblo se detuvo de caminar. En este caso, al pueblo lo llevaron a esclavitud a Babilonia. En esa parte el pueblo no caminó, pero ahora el pueblo fue caminado a esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? La desobediencia nos lleva a dos sitios: nos detiene o nos llevan esclavos. Amén. Nos detiene o nos llevan esclavos. Entonces, cuando caminamos en obediencia, aún la palabra dice en Lucas capítulo 4 que el Espíritu llevó al Señor hacia el desierto. Y si lo llevó al Señor al desierto para ser tentado por el diablo, significa que el Señor no te va a llevar a un sitio para que tú seas derrotado, sino para que tengas victoria. Si vamos a leer eso otra vez, también dice la palabra, Celida, que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, dice que no lo pasó por el lugar donde estaban los filisteos, no porque Dios no podía ganar la batalla, sino porque Israel no estaba preparado para con su corazón recibir esa victoria. Amén. Porque eso es lo que hace un padre. Y Dios, cada vez que su voz se calla, está tratando de decirnos algo. Y es bien importante que cuando estemos en esa situación no dejemos de hablar como hizo este salmista. Amén. Siempre hablar en la presencia de Dios hasta que el Padre diga algo, porque cualquier situación que nosotros tenemos atravesando, lo que se necesita es que Dios diga algo. Amén, eso es necesario. Eso es necesario. Yo he determinado el primer punto de este salmo. Si vemos el verso número 1, está haciendo un clamor, empezando ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, el primer punto es este clamor. ¿Por qué? Él dice en el primero: ¿por qué, oh Dios, no has desechado para siempre? ¿Por qué se has ensanchado tu furor contra tu oveja? Pero hoy nosotros muchísimo
La oración es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? Mira cómo está mi hijo. ¿Por qué, Señor, mi esposo no te sirve? ¿Por qué, Señor? Mira, si yo te sirvo, si yo vengo a la iglesia, ¿por qué mi hijo no viene, no quiere venir, Señor, no quiere servirte a ti? ¿Por qué mi hijo, Señor, cuando se fue para la universidad, oh, Señor, dejó de servirte, Padre? Ya mi hijo empezó a trabajar, ya se mudó, se fue de mi casa, no quiere servirte. ¿Por qué? Empezamos con ese por qué. ¿Por qué a mí, Señor, me tuvo que dar ese cáncer? ¿Por qué a mí, Señor? Y empezamos el por qué, el por qué, el por qué. El primer punto, el salmista tenía un por qué. Y el Señor estaba en silencio, no hablaba. El segundo punto es el hasta cuándo. En el verso 10 dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos enfrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Vuelve de nuevo con: ¿por qué retrae tu mano? ¿Por qué esconde tu diestra en tu seno? Nosotros siempre, nuestro clamor es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿O hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a estar en esto? ¿Hasta cuándo, Padre, el jefe mío me va a estar atacando? ¿Hasta cuándo, Padre, yo tengo que aguantar, Padre, ese compañero de trabajo que no quiere saber de mí? Y ahora, porque yo soy cristiana, tengo que aguantar, estoy tan calladita. ¿Hasta cuándo, Padre? Ya yo no aguanto esto. Ay, Señor, ¿y por qué a mí, Señor? Si yo soy la que te sirvo, la única cristiana en esa empresa soy yo, Señor. ¿Y por qué? ¿Y hasta cuándo? Y el Señor calladito. El por qué y el hasta cuándo siempre. ¿Sabe qué pasa con eso? En este salmo yo entendí que el Señor mantiene, Suriel, silencio. Así es. Así es. Y mira, cuando yo leyendo los salmos del 4 en adelante, dice, en la palabra de Dios para todos, dice: ruge el enemigo en tu templo y ha puesto sus banderas para demostrar que ha vencido. Los soldados enemigos usaron hachas y machetes contra las puertas, como si estuvieran derribando un bosque. Con hachas y martillos destruyeron todas las piezas labradas en madera que había en tu templo, quemaron tu santuario, no respetaron el lugar que fue construido para honrar tu nombre. Los enemigos decidieron destruirnos por completo, quemaron todos los sitios sagrados que había en el país. Ya no vemos tus señales, ya no tenemos profetas, no sabemos cuánto tiempo más durará esta situación. O sea, es algo detrás muy desastroso que está mirando Asaf en esta situación. Y cuando vemos, él alza su voz y le dice: Dios, no solamente a nosotros, las cosas que tú mandaste a construir, ellos lo están destruyendo. O sea, Dios, no te olvides de estas cosas. No te olvides de lo que está pasando. Y en situaciones como la que estamos hablando, hay gente que están haciendo la cosa correcta, pero como somos parte de un cuerpo, todos somos dolidos. Todos, aun cuando hay alabanza, todos reciben alabanza, se gozan uno con los otros. Pero eso mismo pasó también con Jonás, more, cuando estaba en el barco. Jonás estaba desobedeciendo y había una gente en el barco, él huyendo de Nínive, y entonces para Tarsis, y vino la tormenta, y era por causa de Jonás. O sea, hay veces que nosotros, especialmente en el liderazgo, hay que tener mucho cuidado, porque a veces tenemos situaciones en desobediencia, especialmente los líderes, y arrastramos a todos aquellos que el Señor ha puesto para que nosotros pastoreemos o podamos dirigirlo en torno a las cosas del templo. Y cuando nosotros vemos esta situación, aquí los ojos del salmista están tratando de buscar una palabra en algún sitio. Cuando él dice: ya no vemos las señales, ya no tenemos profeta, no sabemos cuánto tiempo más dura. O sea, la voz de Dios no se está escuchando por ningún sitio, Mores. Por ningún sitio, estaba callado. Por eso que yo digo, el silencio de Dios nos duele mucho a nosotros. Demasiado. Entonces, esto es increíble. More, yo le he puesto esto, el tercer punto. Sería el acuérdate. En el verso 2 y en el 18. En el 2 dice, en el verso 2 dice:
Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempo antiguo, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde ha habitado. Oye, como ya el salmista cambia totalmente. Fíjense bien para que usted vea cuando uno empieza a acordarse, acuérdate, porque ya nosotros le estamos haciendo que Dios se acuerde de lo que nosotros y de lo que Él hizo por nosotros. El acuérdate nos trae a nosotros reconociendo quién es Dios. Empezamos a entender, porque en el verso 18, mire lo que dice, en el verso 18, mire lo que dice el salmista en el 18. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Ya le estamos recordando y el salmista empezó a entender el Dios tan grande que él le sirve, recordándole a Dios que no importa donde ellos estuvieran, en el momento que ellos estén, ellos saben que Dios es grande. More, oye, déjame decirte, ese mismo verso que tú leíste, en palabra de Dios para todos, yo como dice, recuerda esto, Señor, fue el enemigo quien se burló de ti, y es un pueblo insensato, el que odia tu nombre. Sí, entonces mira, cuando entramos en el acuérdate, la intercesión se activa, Suriel, en nuestra vida. Aleluya. La cual comienza nosotros empezamos con un clamor por nosotros, los demás. Acuérdate de mi situación, de mis hijos, acuérdate de la vecina, acuérdate de mi compañero de trabajo, acuérdate de mi esposo, acuérdate de la promesa de yo y mi casa. Y nosotros empezamos ya en otro clamor. Entramos, la intercesión ya no es un clamor únicamente por nosotros, por lo que estamos unidos en una sola congregación. Ya no, ya es un clamor por nosotros, por los que todavía no conocen de Jesús. Acuérdate de mi vecino, de mi compañero de trabajo, Señor. Ese compañero de trabajo yo lo he declarado para ti, Padre. Ese compañero de trabajo tiene definitivamente que venir a tu pie. Y cada vez que yo me acuerdo de mi compañero de trabajo, empiezo, Señor, acuérdate de Kevin, Padre. Acuérdate de Kevin, Señor, no te olvides de Kevin. Tú sabes que Kevin está duro, pero Kevin te quiere, Kevin te ama. Cuando yo le hablo a Kevin de ti, yo veo que Kevin cambia, Señor. Acuérdate, Señor, de Luis, que le digo que su mamá es cristiana, que de estar tomando para emborracharse. Acuérdate. Entonces, la intercesión de nosotros empieza diferente. Empezamos a recordarle a Dios las personas que necesitan de Él. A eso es lo que Él le gusta, porque acuérdense que Él dijo que no vino por sano. Dijo Jesús, yo vine por los enfermos. Aleluya. Entonces, cuando nosotros empezamos con el acuérdate, estamos recordándole a Jesús por lo que Él vino y murió. Cuando el salmista entró en el acuérdate, su intercesión completamente cambió. Cambió, Suriel, de una manera definitivamente. Este salmo es un este salmo es increíble. Es demasiado cambió, Suriel. Poderoso. Cambió. Cuando él entró, cambió. Pero lo que más me maravilla, al igual que el salmista, es recuérdate cómo es Dios. Wow. Cuando nosotros empezamos a recordarnos cómo es Dios, al Dios que le servimos, Uriel, todo cambia. Inclusive este salmo es increíble, todo cambia. Todo cambia. Esto nos dirige a nosotros saber cómo debemos de recordarle a Dios las cosas que Él ha hecho, y cómo también nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos en esa situación, porque Asaf está mirando la situación que estaba pasando con el pueblo y con él en ese mismo momento, pero él tenía, Dios en su misericordia, al estar callado, estaban tratando de hacerle a ellos reflexionar. Piensen por qué ustedes están atravesando esto. Sí, es por eso. Piensen por qué ustedes están atravesando esto. Sí, vamos a leer el 12 para que tú veas. Dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruo en las aguas, magullaste la cabeza del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secate lo impetuoso. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Si te das cuenta, él empezó y ya hasta el 17 dice, tú fijaste todos los términos de la tierra.
El verano y el invierno, tú lo formaste. ¿Te das cuenta cómo cambia? ¿Cómo el salmista cambió? Sí. Y cuando el salmista cambia y cuando nosotros cambiamos nuestra oración y empezamos a estar, acuérdate, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Esto, acuérdate, ¿por qué? No. El salmista cambió reconociendo al Dios que él le servía, reconociendo que el Dios que abrió, ese Dios que abrió el mar rojo y que ellos pasaron en seco, él empezó a recordar, empieza a recordar. Entonces, a mí, yo una vez estaba oyendo una prédica de un pastor y él decía que cuando ellos hubo semanas que a veces ellos no sentían los milagros de Dios y ellos veían muchos milagros de Dios, ellos empezaban a pasar los videos de todos los milagros que ellos vieron él decía que antes que ellos terminaran de ver eso, los milagros de Dios volvían y se activaban en la vida de ellos mismos. Aleluya. ¿Por qué? Porque empezaban recordándole a Dios quién es él. Y eso es lo que estaba haciendo Asaf aquí. Eso fue lo que él empezó a hacer cuando Asaf cambió definitivamente. Él se dio cuenta que en el acuérdate y cuando, el acuérdate no estaba consiguiendo, pero entonces empezó a reconocer quién era Dios. Oye, tú eres el que hace salvación. Claro, sí. Tú fuiste el que quebrantaste la cabeza de los monstruos en las aguas. Tú eres el que abriste la fuente en el río. Tú abriste el mar rojo. Tú eres el que hace todo esto. Tú estableciste el día y la noche. Oye, el poder es tuyo. Tú eres el que hace justicia. Ve acá, tú eres el que tú pusiste el verano, pusiste el invierno, tú lo formaste todo. Todo. Acuérdate, Jehová, acuérdate de esto, acuérdate. Empezó a reconocer quién era Dios, Uriel, quién era Dios. Recordamos que Él es bueno, misericordioso, amoroso, poderoso, que nunca ha perdido una batalla. Es allí que recordamos que Él es perfecto y nosotros lo que fallamos al blanco. Entonces entendemos que el humillarse es salvación, porque el arrepentirse de corazón no vuelve al camino del acuerdo con Dios y las cosas empiezan a suceder, porque Él es nuestro alto refugio, nuestra roca y salvación. Amén. Ese Dios. Cuando nosotros empezamos con la intercesión y empezamos reconociendo que Él es Dios, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos, Señor, que tú eres el león de Judá, que tú no has perdido una batalla. Yo sé en quién confío, como te estaba ahorita diciendo, que el tiempo de Dios es infinito. Cuando nosotros entramos en el tiempo del hombre, hay un tiempo y ese tiempo tiene fin. Ese tiempo al año de nosotros está pidiendo cosas. Nos cansamos, a los 2 años ni nos recordamos que yo estaba pidiendo por algo. Pero cuando entramos en el tiempo de Dios, nosotros no nos cansamos. Seguimos pidiéndole a Dios, recordando que Él es Dios y que en Él lo tenemos todo. Amén. Ese es el clamor que hoy en día nosotros tenemos que hacer. Hoy en día nosotros no podemos parar ese clamor. Por eso este salmo me tocó darlo. Pero como le digo yo a su hija, una malicia en el internet y no se pudo oír realmente. Porque después yo misma, había muchísima gente en Santo Domingo que estaban interesados por el salmo. Por eso algunos me dijeron, yo quiero que tú repitas el salmo. Y yo dije, ay, Suriel, cuando llegue allá lo vamos a dar en el primer programa que hagamos, en el primer programa que hagamos, porque mucha gente se quedó con el deseo de oír el salmo, porque realmente este salmo es interesante. Este es un salmo donde al principio Dios está callado, ellos no están sintiendo a Dios, y eso da miedo y eso da dolor, porque el silencio de Dios nos duele. El día que nosotros nos sentimos a Dios estamos mortificados, pero ¿qué pasa? Pero entonces empezamos a reconocer quién es Él y entendemos que no importa que yo no sienta, no importa que yo no vea, Él está ahí al lado de mi carro. Yo, cuando me monto en mi carro por la mañana, está limpio ese asiento de ahí, ni la cartera pongo, pues yo digo, Espíritu Santo, ese es tu asiento. Yo no tengo que sentir, yo siempre digo a Suriel, no hay que sentir nada. Simplemente hay que creer que Él está. Entonces nuestro clamor es reconociendo quién es Él, reconociendo que nuestras peticiones llegan al trono de la gracia y van a ser contestadas. Y van a ser contestadas no porque yo tengo un tiempo ni lo esté esperando, sino esperando en el tiempo de Dios, porque es el mejor para nosotros. Wow, amores, ¿tú sabes lo que tú has dicho ahí? Sí, es el mejor para nosotros. Oye lo que tú has dicho ahí. Cuando nosotros vivimos
reconociendo la omnipresencia de Dios. Tenemos acceso siempre a su omnipotencia. Amén. Reconociendo que Él siempre está ahí. Nos vamos a dirigir, vamos a hablar, vamos a actuar, sabiendo que Él está presente. Amén. Así es, Uriel. Así es. Miren el salmista, vamos a leer del 20. En la te dice, mira al pato, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Está diciendo claro, el abatido que no vuelva abatido, que vuelva alabando el nombre de Jehová, que vuelva aclamando. Eso nos dice a nosotros que cuando estemos abatidos, aclamemos, glorifiquemos. Redímeme, Jehová. No tenemos que volver así. Entonces, porque eso es. Entonces dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa. No te quedes, Señor, cuando el abatido está alabando, te está glorificando, levántate, no abogue tu causa. Él lo está diciendo. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El salmista está diciendo, mira, Señor, todo el tiempo van a haber gente alborotada en contra de ti. Wow. Pero el menesteroso, el que te aclama, el que se humilla ante tu presencia, el que te llama, el que sabe que tú eres Dios, reconociendo que tú eres, no te olvides, mi Dios. Ustedes piensan que Dios, cuando ese salmista terminó esa oración, podía olvidarse de que había un hombre que sabía quién era Él. Dios nunca se va a olvidar, Suriel, que nosotros reconozcamos quién es Él. No se va a olvidar de eso. Porque es increíble. Amén. Es increíble. Es increíble. Mire lo que pasa. Si leemos, Celida, los últimos... estos versos, mira lo que dice el 19. Tú estabas leyendo del 20 en adelante. Lo voy a leer completo hasta el 23. Dice: no entregues a la fiera el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tu afligido. En la palabra de Dios para todos dice: no entregues a estos animales salvajes el alma de tu paloma, y no olvides la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva a avergonzar al abatido, al afligido, como tú dijiste. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. O sea, acuérdate, Señor, lo que tú nos has prometido. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob, acuérdate de todos ellos, Señor. El insensato te injuria cada día. Aquel que profanó tu templo, que quebró las puertas, como con hacha y como con cuchillo, quebró todas las cosas tuyas, como que no le dieron importancia. Mira lo que está haciendo. No olvides la voz de tus enemigos, el alboroto de que se levantan contra ti, que sube a ti continuamente. O sea, le está diciendo el salmista, mira, todos estos que nos están haciendo esto a nosotros, a ti no te van a alabar. No te van a alabar porque no te conocen. Ellos son que se conducen simplemente con el terror y el poder del control del hombre. Por eso es que se llevan a Israel, porque ellos vieron una oportunidad. ¿Para qué? Para llevarse al pueblo. Así ha hecho la desobediencia del hombre desde el principio, cuando empezamos a escuchar otra voz y no lo que Dios nos ha dicho. Amén, así es. Cuando nosotros no entendemos que debemos ser agradecidos en lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos dice, no caminemos por aquí, no caminemos, porque Dios sabe lo que hay en ese camino. Él ya anduvo por ese camino. Él ya sabe lo que hay en ese camino. Porque a Jehová le es igual la luz que la tiniebla. El salmista lo sabía, David, en el 139. ¿Dónde me escondo de tu espíritu? Si estoy en el sol, ahí estás tú. Si subo a los más cielos, ahí estás tú. O sea, si el Señor nos aconseja, si el Señor nos dice, Jorge, no haga esto, Él sabe, porque Él sabe el resultado y Él está viendo más allá. Amén. O sea, a veces, como este pueblo, Dios nos habla y nos da el consejo y nos da la palabra y nos señala a veces hasta en oración los versos que nos corrigen a nosotros. Porque amamos mucho, more, las promesas, amamos mucho, pero se nos olvida también que el escritor de Hebreo dice que lo que es la comida, la vianda, es esa palabra, que es la palabra que nos rompe por dentro,
que nos ayuda a corregirnos y a poder crecer. Pues ahí que tenemos que ser nosotros ya fuertes en lo que se llama la palabra de justicia. Sí, amén. Y tenemos también que entender, ve cómo habla, el Señor se refiere a nosotros tórtola. Nosotros somos como tortolitas delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque no es con nuestra fuerza. Por eso es que el salmista dijo de la tórtola, porque nosotros somos tortolitas. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Él. Por eso es que no importa, hoy yo te vengo a decir a ti que esté ahí, no importa el problema que tú tengas, no importa qué le esté pasando, no importa si es una enfermedad y el doctor te dio límite, no importa, siéntete una tortolita. No importa si tu matrimonio se está destruyendo, hoy en día siéntete una tortolita. No importa si tu hijo tiene un problema, si está en droga, si tu esposo está en droga, hoy siéntete una tortolita. No importa si tu hija o tu hijo es homosexual, hoy siéntete una tortolita. No le tenga miedo al Leviatán. Acuérdate, hoy te digo que el Dios de Dios, el Señor de señores, le desbarató la cabeza al Leviatán. Para nosotros, los que sabemos y reconocemos quién es Dios, somos tórtolas. Porque somos la tórtola de Dios. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Él. Por eso es que Él dijo, bástate mi gracia, la gracia de Él, la gracia de Dios. Con la gracia de Él no necesitamos nada. Simplemente entregarnos, entregar nuestra fuerza, entregarle todo a Él, que Él lo hará por nosotros. Y Él nunca ha perdido una batalla. Por eso hoy te vengo a decir que no importa el problema que tú tengas, no importa por donde tú estés pasando, tú eres la tórtola de Dios y su gracia de Él está en ti. Su gracia es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es la gracia de Jesucristo. Amén. Por eso el pacto es muy importante. Para concluirle esto, simplemente vamos a ir al verso el 20 y el 23. Donde dice, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso. Alabarán tu nombre. Alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides la voz de tus enemigos. El alboroto de los que se levantaron contra ti sube continuamente. Para concluir, hemos leído esto. El pacto, que es muy importante. Mirar el pacto de Dios. Es aquí donde entra la seguridad del salmista y la de nosotros. No importa que se levanten un leviatán, ya que él ha desbaratado la cabeza. Está en nosotros entender. Estamos en mejor pacto, como dice el libro de Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra identidad está en Jesús. Él está a la diestra para que tu clamor y tu oración lleguen segura a la presencia del Padre. Cuando sube el clamor, la presencia baja. Cuando nuestro clamor sube, la presencia baja. Y yo diría, cuando nuestro clamor está, cuando nosotros empezamos a reconocer y empezamos un clamor de Dios y su presencia llega, el Señor inmediatamente, la presencia de Dios que está en nosotros sale a flote, sale afuera. Por eso que a veces nosotros cuando empezamos a clamar, viene en llanto. Nosotros a veces no sabemos ya ni qué hacer. Y yo con este salmo, yo empecé a clamarle a Dios y a explicarle a Dios al principio. Yo no entendía el salmo. De verdad se lo digo, yo no lo entendía. Y yo me levantaba de madrugada y empezaba. Hasta que el Señor me dijo, el clamor, ustedes tenían un clamor en CCC y empezó a llenarme el clamor. Que yo me acuerdo que cuando yo llegué a CCC, en el año que yo llegué a CCC, había un avivamiento grande. Yo me acuerdo que yo entré a esa iglesia y yo ni sé cómo fue que caminé. De verdad que fue una cosa increíble. Y el Señor me dijo, recuerda
Y empecé a recordar cuando después de ahí pasó algo, nos fuimos a la universidad y ahí lleno en la universidad, pasamos al otro lado de esa universidad y eso era un lleno y un lleno. Y esa madrugada el Señor empezó a acordarme todo eso y a revelarme cómo después de la universidad, yo me acuerdo ese día que dijeron que regresábamos para la mansión, como todo culto, ese culto, el Señor... Eso fue increíble y era ver de esos cultos se llenaban y ahí nosotros todo el tiempo haciendo cultos y no cabía la gente. Y yo me acuerdo que eso era un pleito porque la gente no cabía, tenían que subirlo para arriba. Después entramos al templo nuevo, me acuerdo como ahora, y el Señor decía, eso es el clamor de la iglesia y ahora el clamor de nuestra iglesia otra vez está igual. Por eso en esta tarde yo te digo, sigamos clamando. Todo eso que el pastor y la pastora dicen, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir haciendo lo que ellos están diciendo. Eso viene directo del corazón de Dios, al corazón de ellos para llegar al corazón de nosotros. Y Dios hará. Cosas grandes van a pasar. Se lo puedo decir, señores, yo quería repetir este salmo, porque yo viví esa madrugada que yo no voy a olvidar nunca lo que me pasó. Y lo que le puedo decir es que la presencia de Dios, cuando nuestro clamor empieza con nosotros a reconocer quién es Él empieza a revelarnos toda la cosa directo de Él a nosotros. Así que Dios me lo bendiga. Voy a terminar con una palabra de Jesús. El Señor me dio esta palabra y es para todo el que está escuchando ahí. Ahora mismo me lo dio. Le voy a leer del San Juan 16, del 21 al 24. Yo lo dice la palabra de Dios. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ya ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Iglesia, ¿está escuchando? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y este es el verso clave que él me dio. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cómo se hace eso? Como dice mi esposa, clamando, clamando. El Señor se va a manifestar de una manera muy grande y poderosa en estos últimos días. Y nosotros sabemos que Él mismo dice que el que toca se le abrirá, que el que llama, que el que pide también recibe. Así que mantengámonos firmes en estos clamores y en estas situaciones, porque Dios ahora está bajo un mejor pacto, como dice el libro de Hebreos. Amén. Amén. Quiero orar, amores. Sí. Ora. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y por esa gracia manifestada. Gracias, Señor. Te damos gracias, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Sí, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que no hay nadie como tú, amado mío. Que tú eres el que nos llena, tú eres el que nos redime, tú eres el que levanta nuestra cabeza. Tú eres el que lo hace todo, Padre. Por eso ahora, Señor, en esta hora, Señor, yo envío la palabra, Señor. Todo el que esté enfermo en esta hora, todo el que necesita de ti, que está pasando, Señor, por algún problema con sus hijos, con el esposo, con algún vecino, con algún familiar, Señor, que empiece a clamar a ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Padre, que todo va a estar bien, Clama que todo va a estar bien. yo te responderé. Sí, Señor, todo va a estar bien porque estamos contigo, Señor. Por eso en esta hora oramos y declaramos que todo va a estar bien. Todo enfermo en esta hora, por la llaga de Cristo curado, toda enfermedad se va, toda enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús y por la llaga de Cristo enviamos la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús enviamos la palabra en esta hora, Señor. Fuera oramos, enfermedad. sí, Señor, oramos, Padre, toda enfermedad se va en esta hora, en el nombre de Jesús. Lo declaramos y lo creemos porque tú eres Dios, nadie como tú, Señor, y ya tú lo hiciste, Padre. Ya tú lo hiciste y lo creemos. Declaramos, Señor, que todo matrimonio que tenga problema en esta hora se arregla. Llega la paz. Declaramos la paz a cada matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos matrimonio, Señor. Matrimonio para servirte a ti, Señor, y buscar de ti juntos, Señor.
juntos, Padre. Gracias, Los matrimonios Señor. lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que los hijos regresan a su casa. En el nombre de Jesús. En de el nombre Nazaret. poderoso de Jesús. Que los hijos de la promesa regresan a Y su cabay, casa. saraba, Entran al tuana, reino. Lo mamayana, declaramos en el soana, nombre mamayana. poderoso de Jesús. Los hijos del reino entran al reino. Son promesas que Dios da y las cumple. Aleluya. Al tiempo de Y Dios. que le Aleluya. bese. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Nadie como tú, Señor. Gracias, Jesús. Nadie como tú, Padre. Nadie como tú. Bendito eres, Señor. En ti Gracias, creemos, en Jesús. ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Padre amado. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Sabe, pedid y recibiréis, dice el Señor. Centro Cristiano Calvario se encuentra ubicado en el 34 de Longwood Street, en Newark, Nueva Jersey, bajo los apóstoles Daniel y Mayra Vargas. Si no tiene lugar donde congregarte, ya sabe dónde tiene que ir, al 34 de Longwood Street, en Newark, Nueva Jersey. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar ahí. Gracias primeramente al Todopoderoso por prestarnos los oídos de ustedes. Y gócese en el Señor. Recuerden, pedid y recibiréis. Clama, clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor. Nos vemos la próxima semana. Amén. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Bye bye. Bye.